Buenas tardes nuevamente por ahí a los que se fueron conectando y que no los saludé. Nosotros arrancamos hoy el módulo 3 de la diplomatura que está dividida por ejes. Como ustedes fueron viendo, el módulo uno, que es una parte introductoria al DTI. El módulo 2, que tocamos un poco lo que es accesibilidad, sostenibilidad. Vamos rotando en todo lo que es el cuerpo docente. Este módulo 3 nos toca nuevamente estar con Ariel. Es bastante cortito en el sentido de que, bueno, dura un mes. Vamos a tener 3 clases teóricas prácticas y un cierre con un invitado que es un especialista en gobernanza que nos va a estar dando su mirada práctica. Entonces, la idea es siempre vincular esto con experiencias concretas también, llevar de la teoría a la práctica, ¿no? Por ahí a mí me toca esta parte un poquito más densa, que es la cuestión teórica, y empezar a hablar un poco de las consideraciones generales de la gobernanza participativa en este caso. La gobernanza participativa es el nombre que recibe el módulo, pero vamos a ver que tiene diferentes aristas, que tiene diferentes principios la gobernanza, y en este sentido, yendo directamente al comienzo del módulo, ahí está, ahí ahí está. Nosotros hablamos de gobernanza ya de la década del 90, ¿no? Aparece como concepto, como fuerza, un poco dado por la crisis del modelo de gobierno tradicional o el gobierno de tipo clásico, jerárquico, ¿sí? Centralizado, burocrático, vertical. Entonces, como que se mostraba insuficiente para responder a la sociedad, que en este caso cada vez más compleja, cada vez más demandante, y también obviamente con la aparición del concepto de la globalización, de la descentralización, empezó lo que es la expansión de los mercados, las tecnologías que fueron apareciendo también en ese caso. Entonces empezamos a tener una forma más horizontal y participativa de la gestión en general, ¿sí? Entonces empieza en esa época de los años 90 también, vinculado, asociado con la ONU, que también establece diferentes principios de la gobernanza, que yo le voy a mostrar ahora, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como que empezó a utilizar términos como el good governance, la buena gobernanza, un poco para referirse a la eficiencia, a la transparencia. Empezó a aparecer esos conceptos, la rendición de cuentas también. Entonces, empieza a florecer en la década del 90 y ya desde el 2000 hacia acá, un poco el término de gobernanza se empieza a extender o a esparcir en diferentes modalidades, en la cuestión ambiental, territorial, digital. Hablamos también de gobernanza de datos, que eso en el módulo siguiente lo van a ver más en profundidad. Entonces, el término está presente siempre en cuanto a la gobernanza, y se vincula mucho con lo que es participación ciudadana, colaboración interinstitucional, la transparencia como pilares, ¿sí? Se habla también, o se suelen escuchar, la gobernanza multinivel, ¿sí? El gobierno abierto. Bueno, va adquiriendo o mutando con diferentes conceptos y terminologías que a partir de ese momento empieza a surgir y a esparcirse por los diferentes modelos de gestión. Aún hoy en día sigue siendo un concepto amplio, por eso yo anoté algunas consideraciones ahí en ese documento, eh, y en la cual la idea es analizarlo en conjunto, ¿no? Está ligado por 3 patas, ¿no? Lo que es la sociedad, el territorio, las instituciones, ¿sí? Siempre presente la comunidad local. Nosotros habíamos visto en el módulo 1 que el destino turístico inteligente, está delimitado geográficamente, lo tenemos que delimitar en este caso. Entonces el territorio juega un papel importante, y también obviamente las instituciones, ese mapa de actores que ustedes fueron armando, juegan un papel fundamental para la toma de decisiones en cuanto a las políticas públicas que se van a realizar, en cuanto obviamente a qué tipo de gobernanza nosotros vamos a aplicar en el destino. Entonces, todavía tenemos como una gran complejidad en la gestión pública y en sus diferentes
niveles. Es decir, un municipio a veces responde a la política pública impuesta por la provincia y a su vez por nación, y a veces el desarrollo se da desde arriba hacia abajo, y muchas veces tenemos que pensar en la realidad local para plantear soluciones en cuanto a tener una buena gobernanza, una buena gestión, ¿sí?, de la gobernanza, pensar en las problemáticas locales para establecer esas soluciones que podamos dar en cuanto al territorio, a la comunidad y a las instituciones que nosotros tenemos. Entonces, bueno, a partir de ahí se da este papel fundamental que adquiere un poco la administración pública en la gestión, en lo que va a ser la planificación de esa gobernanza, de ese destino, la promoción del turismo. Es decir, se va a encontrar con muchas aristas, muchos componentes dentro de la gobernanza, y obviamente que se va a aplicar a este ámbito que es el turístico, ¿sí? Algunas consideraciones en cuanto al concepto de gobernanza y los principios. Yo por ahí le rescato diferentes fuentes. Hablamos de la Unión Europea, de la ONU y cómo se va a aplicar esto al turismo, ¿no? Hablamos de transparencia en la gestión como pilar o principio, en este caso, de la gobernanza. La transparencia en la gestión muchas veces es en cuanto a cómo nosotros vamos a generar confianza con el resto de los actores que intervienen en el destino. Nosotros vamos a tener una presencia en la feria, en la FIT, y si muchas veces esos recursos nacen o surgen desde un ámbito público-privado, o si yo vuelvo de la feria y no muestro a los actores, y bueno, hicimos esto, tuvimos esta participación en la feria, de esta manera se gastó tanto, digamos, mientras pasa una moto. La transparencia en la gestión muchas veces responde a esos recursos que se van invirtiendo de la parte pública-privada, que tenemos que, obviamente, rendirlo ante quienes tengamos que rendirlo, y tener en cuenta de que la transparencia es algo fundamental para generar confianza, ¿sí? En este caso, la participación pública en el diseño y aplicación de políticas. Nosotros hablamos de cuando queremos tener alguna solución ante alguna problemática. Si nosotros vamos a desarrollar la solución sentados en un escritorio, generalmente la solución no va a llegar a buen puerto, o no va a tener un buen camino. Entonces, el conocimiento del territorio y la participación pública de los actores que intervienen en esa política, en este caso, es fundamental para la buena gobernanza, ¿sí? Y establecer como principio también habla ahí de la responsabilidad de los agentes que intervienen. Acá no es solamente el responsable el Estado, ¿sí?, como tal en su función, sino que también la participación del privado, del sector académico, de los diferentes actores que van a intervenir. Cada uno tiene una responsabilidad en esto, ¿sí? Y en ese sentido, destacar y marcar cada uno su responsabilidad, obviamente con sus intereses particulares, pero por sobre una responsabilidad que tienen hacia el destino turístico en sí. O sea, estamos todos inmersos en un mismo territorio y generalmente queremos lo mismo, hacia apuntar al crecimiento o al desarrollo del turismo. En este caso, obviamente, vamos a tener intereses por ahí particulares, pero la idea es siempre apostar y aportar al destino con una responsabilidad asignada, ¿sí?, en este caso. Y habla también de la eficacia, ¿sí?, las medidas objetivas y evaluables, y la coherencia en las acciones. Por ahí en el módulo 1 se hablaba un poco de la generación de las políticas públicas, que a veces una solución que se genera no vaya en detrimento de algún otro sector o alguna otra acción. Entonces, una política pública tiene que ser eficaz y también coherente en la toma de decisiones. Y si yo genero por ahí una planificación, que esa planificación y el curso de acción sea coherente con los objetivos de gestión. ¿Sí? La idea es repasar rápidamente, y hablamos acá en este caso de otras consideraciones del concepto de la gobernanza, que responde a una nueva realidad social, ¿sí?, política, cultural, en la que los gobiernos ya no pueden tomar por sí solos las decisiones, ¿sí? Hoy en día se da una instancia de participación, de común unión entre los actores del destino, que van a fortalecer siempre esa toma de decisiones y va a llegar a buen puerto un poco lo que se quiera generar, o qué tipo de política pública yo quiera establecer. Entonces acá
la cooperación, la integración entre gobiernos y también actores no políticos. Hay que tener en cuenta acá el papel, o por ahí yo me pongo en papel del ente gestor del destino, que habíamos dicho de que cumple un rol de líder, ¿sí? De liderazgo y compromiso sobre el destino, pero también coopera, coordina acciones y es un poco el mediador de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, esa cooperación, esa interacción, el ente gestor es un poco el protagonista principal en todo esto y que bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, también la ciudadanía en este caso forma parte activa del gobierno, ¿sí? Ya hablamos de una gobernanza horizontal, transversal, ¿sí? No vertical, no decir, bueno, hacemos esto y se terminó, sino que acá hay una participación activa de los actores de que determinan o que están dentro de un destino turístico, ¿sí? Y en este caso la ciudadanía es fundamental en conocer un poquito el parecer de las decisiones que se toman en una política pública. ¿Qué grado de participación le vamos a dar nosotros al ciudadano local? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con el crecimiento o el que haya turismo en una ciudad partiendo desde la base? Yo por ahí tengo la idea y me junto con el privado para desarrollar turísticamente un lugar, apostar al turismo. Bueno, ¿qué piensa el ciudadano de a pie de esta política? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Representa algo negativo o positivo? Y bueno, cada destino, cada lugar, y en esta diplomatura que es bastante federal, y tenemos diferentes realidades. Entonces, tenemos que partir de la base de que obviamente va a ser difícil convencer a todos, pero la idea o la intención y que se genere una política pública que no vaya en detrimento de algún sector, ¿sí? Entonces, hablamos acá como concepto del buen gobierno, ¿sí? ¿Qué es el buen gobierno y cómo lo establecemos en esta actividad que es intangible, que no se ve, que cuesta concretarla, que es bastante compleja? Y hablamos del buen gobierno en este caso yo lo defino por ahí los principios, las prácticas, los valores que orientan la acción del Estado para garantizar en este caso el bienestar de la sociedad, la transparencia y la medición de cuenta. Un poco eso es lo que yo le defino un poco al buen gobierno. Ahora, ¿de qué manera yo demuestro eso? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? De qué forma? Bueno, esa es una cosa que vamos a ir descubriendo con el trayecto formativo de este módulo. Entonces, en este caso, las instituciones públicas que tienen una responsabilidad, que ejercen una especie también de autoridad, ¿no? Gestionan los recursos, ¿sí? Y promueven en este caso las políticas públicas que yo le fui mencionando en este caso. Hablamos de que la gobernanza también es un enfoque según el cual el sector público no actúa exclusivamente por el principio de jerarquía. Obviamente, hay una autoridad marcada, pero la jerarquía o el poder de policía como tal empieza un poco no a desaparecer, pero sí ya entramos en una etapa de gobernanza, hablamos del consenso, ¿sí? Del consenso de las acciones, y que también el sector privado, que tiene sus intereses particulares, que intenta generar rentabilidad, también tiene su responsabilidad sobre el entorno, sobre el destino, ¿sí? No es alguien ajeno a él. Entonces ahí está el rol un poco del ente gestor o de quien coordina las acciones del municipio en, primero, generar esa mesa de coordinación que hablamos ya en el módulo 1 y de acordar ciertas acciones y ciertas responsabilidades y tareas establecidas para con el destino, ¿sí? Entonces, los objetivos de la planificación en este caso no se fijan unilateralmente, ¿sí? Eso lo vamos a remarcar de vuelta, se renegocian continuamente con los agentes sociales. El concepto de gobernanza se relaciona con el Open Government o el gobierno abierto. En este caso, uno de los principios de la gobernanza es el gobierno abierto, abierto a la escucha, abierto a las sugerencias, abierto a generar los consensos que se tengan que generar. Entonces, hay una nueva relación un poco de salir del poder de policía, la parte jerárquica que baja el martillo,
sin tener un poco consensuado las diferentes acciones que yo tenga que hacer. En este caso, bueno, como gestor público, uno por ahí tiene una idea de un escenario actual, ¿sí? De que yo tengo que conocer el territorio primero, saber con qué cuento, con qué no cuento, y también me hago la idea de un escenario futuro al cual yo quiero llegar. Pero muchas veces, desde la gestión pública, les hablo, la mirada de otros sectores te hacen mejorar esa impresión inicial que uno tiene por sobre el destino. Entonces siempre es bueno la colaboración y la escucha activa entre los actores. Esa tablita que ven ahí, que es un poco larga, no, vamos, le voy a dejar después para que ustedes la lean en profundidad, pero habla un poco de esta tablita marca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la ONU, que habla sobre los principios de la gobernanza en general, ¿no? Establece como cierto reglamento, por así decirlo, de que después el turismo o el modelo de ETI va a tomar esto para aplicar hacia un destino. En este caso hay algunas cosas que ya fuimos mencionando, como por ejemplo la participación, ¿sí? La participación de los actores, el imperio de la ley, digamos, decir, bueno, la legislación, está bueno que siempre los planes que se generan, los proyectos, las planificaciones estratégicas, que no queden solamente en un documento hecho, listo y está arriba de la mesa, sino que esté acompañado por alguna legislación, alguna normativa, porque la idea de esto es que la gobernanza esté siempre y que haya una continuidad en las decisiones que se desarrollaron desde la gestión pública y que se consensuó con todos los actores, o bueno, con ese mapa de actores que yo establecí desde un principio. Entonces, una vez consensuado todo eso, acordado las decisiones, está bueno que siempre esté acompañado por alguna normativa, alguna ordenanza, alguna disposición que entre quien ingrese en gobierno de turno sea un poco la ruta o el camino a seguir, ¿sí? La transparencia, como bien hablamos, la capacidad de respuesta que tiene que tener el buen gobierno en este caso, la orientación al consenso, lo que hablamos, tengo chiquita la letra acá, por eso, le voy a tirar un poquito, la equidad, sí, bueno, la equidad en cuanto a que quizás yo gestor también, yo hablo del papel de gestor, pero está bueno que esto también es un mensaje para el sector privado, ¿no? Sí, bueno, la equidad es darle la posibilidad, la oportunidad a todos el sector privado o ese mapa de actores que pueda también hablar, que pueda participar, que pueda transmitir su necesidad, y en este caso la equidad también habla del desarrollo, cómo se derraman los recursos dentro de la economía local, la eficiencia, coherencia, la visión estratégica, ¿sí? En el cual, obviamente, la visión estratégica, nosotros como gestores tenemos que, a veces estamos en el día a día luchando con las soluciones diarias de una gestión, no tenemos que perder ese horizonte, ese norte o esa visión que tenemos como gestores, en el cual la gobernanza te marca o te pide que siempre tengamos esa visión estratégica del destino, teniendo en cuenta y siendo eficientes en los recursos, eficaces en el cumplimiento de los objetivos, pero sin perder el norte, ¿no? Eso también nos pide un poco la gobernanza, que quizá el que es gestor público y que tuvo experiencia, pasa que el día a día a veces te termina consumiendo. Para una buena gobernanza, ¿qué es necesario en este caso? Primero, conocer el territorio de manera como la palma de la mano, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde estamos? Ese límite geográfico que tiene el destino, las cosas buenas, ese FODA, esa matriz FODA que siempre hacemos, la fortaleza, las oportunidades, qué tenemos que mejorar, cuáles son las amenazas, conocer con quiénes nos relacionamos, cómo nos relacionamos con ese mapa de actores, de qué manera, si es algo que nos vemos cada muerte de obispo con el privado, o hay algo formal que a mí me diga, bueno, nos tenemos que juntar a tratar ciertas cuestiones, o sea, conocer quién es nuestro público, decir, bueno, quién nos visita, quién es nuestra demanda, ¿sí? A dónde hay que ir a buscarla. Bueno, el territorio no es solamente
lo que está ahí adentro, sino hacia quién apunta, digamos, cuál es el mensaje, para quién es ese mensaje final, ¿no? Para un poco orientar la toma de decisiones que tenemos que tener. Obviamente tengo que tener identificados los actores, las características, objetivos y estrategias a seguir. Esto como concepto o líneas generales de la gobernanza, que a veces es un poco redundante en los conceptos, pero que intenta siempre mantener una línea y va agregando como cositas o capas al concepto de la gobernanza. ¿Y cómo lo aplicamos hacia al turismo en este caso? Bueno, hay una necesidad manifiesta, ¿sí?, de colaboración pública-privada, eso está más que dicho. Hay una implicación en la sociedad, en el destino también. Hoy en día ya hay una participación activa. Ya tenemos muchas herramientas digitales, tecnológicas y demás para conocer un poco la percepción de la comunidad o la localidad por sobre una actividad económica. Entonces, siempre es importante conocer su parecer. Carácter transversal, acá en diferentes sectores económicos, es decir, por ahí la complejidad de la actividad turística hace que tengamos que convivir con diferentes actores o diferentes sectores económicos. Entonces, ¿de qué manera nosotros unimos esta actividad? ¿Sí? Una actividad turística, bueno, en Misiones está el sector yerbatero. Bueno, el sector yerbatero también en su momento se empezó a trabajar una ruta de la yerba mate. Bueno, es un sector de que de alguna manera el turismo ingresó también en su actividad, está en algunas empresas en el día a día, tienen como una salida más ahí laboral o de ingresos, digamos. Entonces, es un sector económico que el turismo también ingresó y que de alguna manera se está poniendo o se pone transversal de manera hacia otros sectores económicos, en este caso, por ejemplo, en Posada, el sector comercial, ¿sí? El sector comercial que es fuerte. Entonces, no es solamente el hotel, el restaurante, la agencia de viaje, y terminó ahí, sino que eh, somos transversales a otros sectores económicos que conviven en un mismo destino. Entonces, mi relación ante esos sectores, de cómo es. Yo por ahí le transmito algunas preguntas para que ustedes vayan haciendo, y también del rol privado. Bueno, ¿cómo es mi relación yo privado con el ente gestor de mi comunidad, de mi localidad? ¿De qué manera yo me relaciono? ¿Existe todo esto, lo que estamos mencionando hoy? No lo existe. Y también mi responsabilidad como privado es plantear ante la administración una necesidad de juntarnos, de generar una mesa de coordinación. Entonces, Javier, que esto sea un puntapié para eso también. No es solamente la iniciativa la tiene que tener el director de turismo, sino que también son iniciativas del resto de los actores que intervienen en el destino, ¿sí? Entonces, hablamos de gran cantidad de actores implicados, actividades aglutinadas en espacios concretos, en este caso que es el destino, ¿sí? Tradición de entes mixtos, bueno, ahora yo le voy a mencionar y vamos a avanzar en esa parte. Por ahí algunas cosas vamos a pasar de largo porque si no se vuelve un poco tediosa la clase, pero en este caso, a ver si... Ahí está. En este caso, este es un modelo que yo les traigo un poco de la Comunidad Valenciana que habla del marco analítico para medir la gobernanza en los DTI. Y menciona, bueno, el mapa de actores que tenemos que tener en cuenta, las reglas que determinan la relación entre esos actores. Bueno, está bien, yo establezco mi mapa de actores del destino. Ahora, ¿hay reglas de relacionamiento entre esos actores? O cada una vez cada tanto. ¿Hay algo constituido entre los actores que a mí me obliga a relacionarme? ¿Sí? ¿Qué tipo o punto de conflictividad también tengo? Bueno, esto es todo lindo tampoco. ¿Sí? Hay diferentes conflictos que se van generando. ¿Y cuál es la intensidad de la participación de la gente en la estructura o en los entes estables que existen? Sí, voy a decir, bueno, la periodicidad en la cual yo me relaciono con esos actores. ¿Cuál es? Bueno, en este caso, por ahí siempre se intenta aglutinar o se intenta generar los planes, proyectos, programas y demás que tratan de tener una hoja de ruta
en este caso, y bueno, ahí se va un poco trabajando la relación de cada uno de los actores del destino. Entonces, vamos avanzando y vamos agregando algunas cositas más. Principio de la gobernanza en turismo. En este caso, primero, planificación definida en instrumentos concretos. Por ahí Ariel le va a hablar un poco más en detenimiento en la clase que viene. Sí, bueno, a mí la gobernanza me pide que tenga un plan director, una planificación estipulada. Bueno, listo, yo genero un plan director de ETI, incorporo los diferentes ejes, incorporo indicadores para los ejes, pero bueno, ese plan director, ¿de qué manera yo lo desarrollo? Y vuelvo ahí al concepto de gobernanza. Me pongo a escribir yo en la compu y termino mi plan y se terminó y lo presento al destino y bueno, no es la forma correcta o lo que me pide la gobernanza en este caso, en el cual yo tengo que generar un plan director participativo, abierto, tengo que generar un instrumento también concreto normativo en este caso, que a mí me marque un hito dentro de la gestión de, bueno, este es el plan director avalado por el mapa de actores, que de alguna manera la sociedad está incluida también y que está determinada por una normativa, que puede ser una ordenanza, un decreto, una legislación, una resolución, etc. Entonces es un instrumento concreto que a mí me marca que yo tengo un plan director que está desarrollado en el destino y en conjunto con el mapa, con todos los actores del destino, ¿sí? Hay una programación detallada de acciones con asignación presupuestaria y calendario. Muchas veces los gestores nos ha pasado que queremos hacer cosas, pero llega hasta un punto y hasta ahí llegó mi amor porque no hay más presupuesto. Entonces, una de las preguntas, de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta siempre es eh, preguntar, bueno, si hay alguna, tengo esta idea o este proyecto, tenemos presupuesto o tenemos capacidad, porque si no, ni nos metemos en el barro. Entonces, ese plan director que plantea un escenario futuro, en algún momento tenemos que tener una inversión, ¿no? O sea, uno hace muchas veces sin recursos hasta un cierto punto, hasta que necesitamos un presupuesto asignado. Bueno, la gestión turística, en este caso, un municipio tiene o no tiene asignación presupuestaria o algunas acciones lo va a tener o no lo va a tener. Hablamos de participación pública, ¿sí? Ciudadanos, agentes turísticos, sociedad en general, el control de los resultados de las acciones y evolución de la gestión, ¿sí? De qué manera yo controlo lo que yo voy haciendo en esa gestión, en la gobernanza. El control es en proceso o es al final de cada política pública que yo voy implementando. Habla de la colaboración entre públicos turísticos, empresas, transparencia en acciones y comunicación abierta. Bueno, un poco la idea de esto es que los principios de la gobernanza en turismo radican en lo que en su momento generó o pensó la ONU con el programa de las Naciones Unidas y demás, que se adaptó de alguna manera para medir la gobernanza en los destinos turísticos, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Todo acotación? claro por ahí, todo claro por ahora. Dale, Verónica, buenísimo. Bueno, acá para presentarle nomás algunos modelos de gobernanza. Este, por ejemplo, es de la Comunidad Valenciana. Ellos vieron que nosotros dimos, o estamos dando en este caso, los ejes del DTI. Ellos ponen a la gobernanza como pilar fundamental, ¿sí? La gobernanza es un poco la cabeza pensante del DTI y de ahí bajan por ejemplo, sostenibilidad, lo tienen como un eje, la accesibilidad vinculado a la sostenibilidad, hablan de la conectividad, sistemas de información, innovación, y ellos agregan ahí, porque obviamente están en otra escala de desarrollo, ya vienen hace muchísimo tiempo trabajando el modelo, meten, por ejemplo, lo de sensorización. Si ellos tienen funcionando, tienen un instituto tecnológico
de Instituto Tecnológico de Turismo de la Comunidad Valenciana, en donde desarrollan todo el tiempo proyectos vinculados hacia la tecnología y establecen sensores y van generando nuevos modelos de desarrollo, como por ejemplo espacios naturales inteligentes, espacios culturales inteligentes también. Controlan un poco a partir de ahí la sostenibilidad, la accesibilidad, el control de aforo, que creo que lo vieron algo en el módulo anterior, pero lo van a dar mejor en el módulo siguiente con Iván y el equipo de tecnológico que tenemos de la diplomatura. Pero bueno, es un poco por qué lo incorporan y por qué marcan esto, es lo que yo le mencionaba de el control constante que tienen sobre, o cuando desarrollan algún tipo de política pública o algún tipo de proyecto, ellos lo tienen ya sensorizado, mapas de calor, lo que yo le decía, el aforo y demás, que van controlando, se van vinculando con los ejes del DTI y con los indicadores de cada eje, ¿sí? Y bueno, un poco el modelo de Segitur también, que habla de qué nos habla o qué nos dice el eje de gobernanza y qué plantea. Segitur es un poco es el modelo que tomó y que toma la red iberoamericana de destinos turísticos inteligentes y la norma IRAN, la 42101 también de DTI, es un poco el espíritu de cada uno de ellos. Habla de la visión estratégica y la implementación, ¿sí? Lo que yo le mencioné hoy, una gestión eficiente en cuanto a los recursos que se determinan y se ponen a jugar o se ponen en cuenta cuando se desarrolla un tipo de proyecto o de planificación o de política pública, cómo gestiona esos recursos, de qué manera. Habla de la gestión transparente, abierta, participativa, responsable y controlada. ¿Sí? Un poco ese es el paraguas de la gobernanza del modelo de Segitur, que bueno, un poco están relacionados cada uno de esos componentes y que bueno, yo por ahí lo que cuesta es, que lo vamos a ver con el correr del módulo, cómo yo bajo a territorio todo esto, ¿no? ¿De qué manera? Y cada arista o cada componente que está ahí se va a desprender en diferentes acciones, ¿sí? Cómo yo tengo una gestión responsable y controlada, ¿de qué manera? Bueno, yo también como gestor, cada uno de nosotros establece ciertos criterios, ciertos indicadores para decir, bueno, yo soy coherente en las decisiones que tomo, porque yo pienso de esta manera, consensué con el resto de los actores determinada acción y soy coherente en lo que hago y muestro, en este caso, si hay algún ente mixto público-privado, la rendición de cuenta cada vez que yo tengo un proyecto y hago algo o una presencia en alguna feria y muestro los gastos, de qué manera lo hice y demás, bueno, estoy siendo responsable, estoy siendo transparente, estoy siendo eficiente porque trato de hacerlo lo máximo que puedo con los menores recursos posibles. Sí, entonces se van vinculando entre sí cada uno de estos componentes que tienen el modelo de Segitur. Jonah, me parece que se quedó Sí, clavada la diapositiva en el marco analítico. No sé si te cambiaste y acá no cambió. a ver, ahí, No, 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 no había mostrado esa. No ¿no? importa, ahora lo podemos mostrar si reforzamos. Sí, porque se quedó clavado en el marco analítico. ¿En este quedó? Sí, no, en el anterior. Anterior. ¿Ahí? Ahí quedó. Ah, bueno. Sí, acá me pasó, pero sé que no llegó. Esto es lo que yo fui repasando en los principios de la gobernanza, hablando un poquito ahí en general, que un poco se adecua a lo que propone la ONU en cuanto a la gobernanza en general. Y esto yo les mostré o les mencioné el modelo de gobernanza, ahí está pasando, ¿no? Esto es lo de la Comunidad Valenciana. Ese esquema ellos tienen desarrollado, ¿sí? La gobernanza como cabeza de compañía, digamos, y que ahí se desprende el resto de las implementaciones que tienen en el DTI. Vincula la sostenibilidad con la accesibilidad, ¿sí? Y establece indicadores vinculantes entre ellos. Habla un poco tiene la conectividad como eje. Yo les había dicho de que un poco ya están en otro nivel de desarrollo
cuanto al modelo, entonces se permiten ir agregando esto de la sensorización, de los sistemas de información, o las plataformas de datos inteligentes, de datos abiertos, en los cuales cualquier actor del destino tiene acceso a ello y conoce, y si quiere conocer los datos del destino, tiene al alcance de la mano. ¿Sí? Y la innovación y abierta, digamos, que ellos tienen, por ejemplo, el enfoque clúster, es como una decisión o también un modelo que viene surgiendo en muchos lugares, esto de la formación de clúster de privados y que el Estado sea ahí un mero mediador de los diferentes componentes. Entonces, todo el tiempo están innovando en cuanto a las relaciones entre los actores. Hablamos mucho de los entes mixtos, de público-privado, y bueno, también se posiciona mucho lo que es el formato clúster para tratar de siempre, o que el privado tenga un rol más protagónico en las decisiones, ¿sí? Bueno, esto yo les comenté recién, los componentes ahí del modelo de Segitur. Ahora está pasando, ¿no? Bueno, todo Sí, ahora esto, sí. ¿sí? Sí. ¿Alguna pregunta? No, Buenísimo. Bueno, todo lo que yo les fui mencionando está vinculado con lo que vimos en el módulo 1, digamos, de las diferentes normativas, ¿sí? Esto está normado, y de alguna manera es la madre de los DTI, que bueno, después se empieza a depender en otras normas. Está dentro de la norma 501, Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes, los requisitos. También se establece la norma 502, los indicadores y herramientas de los DTI, y la 503 habla de la semántica aplicada a turismo, es decir, que todos tengamos el mismo lenguaje en cuanto al destino turístico inteligente. Y también esto lo van a dar en el módulo 4 porque está vinculado con las diferentes aplicaciones que se generan. Entonces, esto como que va avanzando y son capas que se van agregando en el destino, en donde primero lo que se propone acá es establecer, y por ahí es redundante, el tema de la gobernanza, ¿sí? Los conceptos, los pilares que son la participación ciudadana, la transparencia, la relación público-público y la relación público-privada, ¿sí? La relación no es solamente ente gestor con el sector privado, sino que dentro de la MUNI misma, a veces que no, hay mucha falta de comunicación entre áreas que se vinculan. Entonces, ese tipo de comunicación siempre está bueno establecerla y que sea como un trabajo constante en el cual se vaya dando entre la parte pública también. Y bueno, hoy en día se habla de un nuevo ecosistema de los destinos turísticos inteligentes. Es decir, ya no forma solamente parte el hotel, la agencia de viaje, el restaurante y el director de turismo, la dirección de turismo, la MUNI. Hoy en día ya hay empresas, ¿sí? Que brindan soluciones tecnológicas que actúan de soporte a la actividad turística. Los desarrolladores, hoy antes no se pensaba por ahí tener en el equipo un programador, un desarrollador. Y en este caso, en el afán o de la gobernanza nos pide gobernar con datos o tomar decisiones en función a datos, tenemos que salir de ese Excel que armamos nosotros con la ocupación y demás. Entonces se va generando nuevas formas disruptivas de mostrar la información. Un poco el concepto que quedó un poco obsoleto ya de los observatorios turísticos que se fueron generando en muchos lugares. Hoy en día ya hablamos de una plataforma abierta en donde cualquiera tenga a disposición en una web los datos de un destino, pueda consultar la ocupación histórica, cómo es el perfil del turista que me visita, cómo funciona o cómo está la tarifa promedio de un lugar. Bueno, esas cuestiones hablan también de gobernanza en datos para la toma de decisiones. Entonces, hablamos acá y para ir bajando de a poquito, yo les tiré un poco a modo general y vamos bajando a los ámbitos de actuación que tiene la gobernanza. En este caso, apertura, participación, la responsabilidad, vamos a destacar eso,
la eficacia y la coherencia, ¿sí? Como pilares. Ahora, a qué nos enfrentamos hoy en día o algunas cuestiones comunes que suelen surgir en los destinos? Por ahí nos suele pasar que hay objetivos poco explícitos o inexistentes. Y bueno, tenemos una idea hacia dónde ir, pero no están implícitos, ¿sí? No están desarrollados en ese plan director que a mí me va a servir como hoja de ruta, ¿sí? Esas cuestiones ya, digamos, como gestión la tenemos que desarrollar. El sector privado tiene que saber hacia dónde vamos, qué queremos hacer con el destino. Entonces, esos objetivos de gestión o que yo me voy marcando tienen que estar escritos, desarrollados y también comunicados con el resto del mapa de actores que intervienen en el destino. Todos tenemos que estar sabiendo hacia dónde vamos como destino o qué queremos lograr, ¿sí? Una de las cuestiones también, la insuficiencia presupuestaria, en este caso, quizás siempre en los ámbitos turísticos de los municipios y demás, quizás carecen de un presupuesto propio, si es algo, un problema común que nos sucede a todos, no nos vamos a esconder ahora, pero siempre pasa de que el turismo a veces es el último orejón del tarro. También suele pasar la insuficiente profesionalización. Bueno, ahora con esta diplomatura que nos estamos capacitando todos, para llevar adelante una transformación de un destino turístico a destino turístico inteligente, es necesario sí o sí la profesionalización de quien va a llevar adelante esa transformación, ese cambio de modelo, esa implementación nueva, ¿sí? Entonces, la profesionalización del que toma las decisiones es fundamental en ese sentido. Y bueno, habla de escasa cooperación con el sector privado. Hay veces que surgen por ahí hay veces que nos reunimos, nos juntamos, hablamos, planteamos el tema, pero terminó la reunión y cada uno vuelve a la suya, ¿sí? A su problema diario o a la solución de sus intereses personales, ¿sí? De cada uno. Entonces, esa continuidad que hay que darle en el desarrollo de las políticas públicas, en este caso, no me voy a cansar de decir esa frase, pero implantar una decisión, una acción, representa una continuidad, representa que seamos sostenibles en el tiempo. No nos sirve nada juntarnos, tener una reunión, aplicar estos criterios de gobernanza y se terminó ahí. La gobernanza o el buen gobierno se lleva adelante por una sostenida o marcada acción sostenida en el tiempo, ¿sí? Esto no es solamente una sola vez y requiere de mucha paciencia también. Entonces, ¿qué se propone con estos nuevos modelos organizativos, en este caso mixtos también? Nosotros hablamos de la cooperación público-privada, de qué manera nos juntamos y también cómo formalizamos ese trabajo, ¿sí? Acá yo les dejo, después para que lean, si no me voy a extender mucho en el tiempo, eh, alguna frase. Estos son algunos de los entes mixtos que existen en la Argentina, digamos, como soluciones o también como propuestas a intentar generar una gobernanza mantenida. Fíjense ahí que lo tiene Córdoba, Mendoza, Buenos Aires. No, yo no digo que lo aplique en este formato, pero sí que tengamos en cuenta de formalizar un trabajo conjunto. Fíjense, los destinos mejores posicionados, más grandes, lo tienen, ¿sí? Rosario, Carlos Paz, Bariloche, Buenos Aires, Iguazú. Entonces, volvemos un poco al tema de la gobernanza y decir, bueno, yo privado, ¿cuál es el rol que tengo en todo esto? ¿O qué tengo que hacer? Porque por ahí me escuchan a mí y dicen, bueno, acá el que se tiene que mover es el gestor o la parte pública. Y la idea es que el sector privado siempre esté generando, o es el conocedor del mercado, es el que tiene el termómetro de lo que está sucediendo con la demanda. Entonces, siempre la transferencia de esos conocimientos a la gestión pública es fundamental, ¿sí? Entonces, generar esa oferta, diversificar la oferta, las experiencias, que use los datos que por ahí recopila la gestión pública en cuanto a conocer la demanda o esa plataforma que a veces genera de la parte pública, de utilizar esos datos, entonces se va dando esa retroalimentación.
por ejemplo, acá en la provincia de Misiones hay un desarrollo del Piendá, se llama, que es una web o una página en donde está todo el perfil del turista que visita la provincia. Y si nosotros le preguntamos al privado a ver quién utiliza eso, y no sé si llegamos a contar cinco, porque no lo utiliza porque le hablo con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, si nosotros generamos una base de datos del destino en cuanto a la oferta y a la demanda, es fundamental de que el privado, que en ese caso la construcción de eso muchas veces se da en conjunto y después no se utiliza, tengamos o tengan ese uso de las plataformas de datos que se van generando y que vaya obviamente y que sea el promotor y comercializador, como habla ahí, del destino y obviamente el que genera empleo y el que va a generar el desarrollo de una localidad, ¿sí? Ahora, ¿y los desafíos? En este caso, equilibrar intereses, ¿sí? El privado busca rentabilidad, el público busca el bien común, ¿sí? Como yo le decía hoy, cada actor tiene sus intereses personales. En este caso, la gestión pública se encarga un poco de equilibrar eso, ¿sí? De cada interés y ayuda a que se vaya por el buen camino de la cooperación, de la competencia entre las empresas, pero sin olvidarnos de que todas estas decisiones que se van generando y todas las políticas públicas que se van implementando en conjunto buscan que el destino sea cada vez más competitivo, ¿sí? Ese es el fin último. En este caso, bueno, lo que yo decía, los entes de gestión de destino habla o marca un poco el camino, si bien hoy un poco está en discusión la participación del Estado en la actividad turística. Yo creo que un ente gestor del destino, consolidado de manera técnica, con los conocimientos necesarios, con una hoja de ruta planificada, con un plan director hecho y consensuado con ese mapa de actores, prevalece por sobre el pensamiento del gobierno de turno, ¿sí? Entonces, si las bases están organizadas, saben hacia dónde quieren ir, muchas veces obviamente que el mercado va a impactar de manera negativa o positiva, va a fluctuar, pero si se ajustan esas decisiones o ese plan director va siendo dinámico y se va acomodando en cuanto a la economía que se va presentando o los desafíos que se va teniendo, el ente gestor va a prevalecer, digamos, ¿sí? Si obviamente pertenece o está bien consolidado en cuanto a esa profesionalización que yo hablaba hoy. Entonces, vamos a camino a eso, ¿no? A tratar de consolidar al ente, una buena gobernanza se sustenta en que el ente gestor tenga en claro conocimiento a qué quiere, dónde está parado y hacia dónde va. Entonces, la gestión turística debe basarse en ese proceso de planificación previo, ¿sí? Una metodología que incluya la participación social y que permita alcanzar el mayor grado de consenso entre los agentes del destino. La buena gobernanza radica en la construcción de datos fidedignos, en este caso, y en la toma de decisiones en función de ellos, ¿sí? Esto porque llegamos a un punto de que en el consenso, o sea, nosotros nos juntamos con ese mapa de actores o con los miembros de una comunidad, perdón, del destino, para obviamente tomar decisiones hacia dónde vamos, cuál es el rumbo que vamos a tomar, y en esa decisión radica en que nosotros tenemos que tomar esas decisiones basadas en los datos que nosotros tengamos y ese conocimiento del territorio pormenorizado. Esto, lo que yo les marco acá, es un poco los indicadores de gobernanza que contempla el modelo de la Comunidad Valenciana, que me pareció interesante que compartirles, ¿sí? Que difieren un poco, si bien toman la UNE 502 de indicadores, pero van poniendo algunas consideraciones nuevas, ¿sí? En este caso, aplicación de un plan estratégico de turismo, habla, coordinación interdepartamental para el desarrollo, porque obviamente es una comunidad donde intervienen muchos municipios, la aplicación del plan director,
coordinación del proyecto del DTI, también se establece en este ámbito, digamos, es que haya, o se solicita por ahí, un área específica que se vincule con el DTI, ¿sí? Como un área específica que trabaje el DTI dentro del municipio, que a veces es complejo. Colaboración público-privada, ¿de qué manera lo hace? Desarrollo de la administración electrónica, administración abierta, sistema de gestión de calidad implantada con un enfoque de destino, campaña de sensibilización social hacia el turismo. Bueno, son nuevos, como nuevos indicadores que se establecen en la gobernanza. A ver, la gobernanza, y qué me parece a mí también, y lo comparto con ustedes para obviamente conocer la opinión. Hoy en día hablamos de gobernanza y hablamos de inteligencia, ¿sí? Inteligencia turística, la gobernanza como un concepto que se fue posicionando y que va sumando un poco a otros paradigmas del turismo que en su momento se hablaron y se tuvieron muy en cuenta, y que creo que hoy en día este modelo de la gobernanza y de la inteligencia turística suma todo eso que hablamos del desarrollo, hablamos de la calidad, hablamos de la sostenibilidad, que como que siempre van apareciendo nuevos modelos, nuevos paradigmas, y que ahora llegamos a un punto que este modelo me parece que de los mejores realizados es algo integral que incluye a todo eso, la competitividad como modelo, y que en su momento también se hablaba mucho, va sumando todo lo que se fue planteando del destino y cómo fue creciendo también el modelo de desarrollo turístico, que llegamos a un punto de que este modelo viene a ser como un gran paraguas para todos esos paradigmas que fueron apareciendo vinculados al desarrollo del turismo, ¿sí? Y por último, les quiero compartir, espero que se pueda ver un videíto que yo les voy a pasar el videíto y ustedes me van a decir a qué principio de la gobernanza representa esto, y también piensen en su destino, a ver si, no sé si está la de Bariloche acá, pero bueno, esto es algo que se desarrolló en Bariloche, que habla un poco de la participación ciudadana, que tiene un objetivo final. A ver si se puede ver, escuchar. Para mí atrae de Bariloche es la naturaleza. Desde mi casa abro la ventana y veo el lago. El Cerro Tronador. Lo que me impactó el primer día que llegué a estos lugares, la naturaleza, los caminos. Puerto Pañuelo me parece que es un lugar impresionante. Cualquier bosque en Bariloche es mi lugar predilecto. Sin lugar a dudas, la naturaleza, y cada vez más con el transcurso de los años. El aire es puro, la diversidad de pájaros. El chocolate, de la humedad del bosque en el invierno, en el otoño, luminosa, Calor y frío. majestuosa, nieve, despojarse y volverse a reconstruir. Creo que el Alto de Bariloche es la zona más linda que tiene esta ciudad. Pensaría en Chingolo Casalla. Y yo me quedaría con el Perito Moreno. Francisco Moreno. Cuando me refiero al lago, me refiero a la idea de lago, montaña, nieve, es el paisaje en general. Los pueblos originarios. El lago Nahuelhuapi, un lago que justamente según la Comisión Mapuche es el nahuel predominante de esta zona, es decir, que hay una ciudad adentro de un parque nacional. Y eso es una paleta de colores que también la hace única. Verde, azul. Los colores que estén vinculados con el lago. En el azul y en el verde, naturalmente. Bariloche es una paleta de colores. Verde es como una unidad que atraviesa, que es variable, no es el mismo color siempre. De los pájaros más las cascadas, el ruido del lago, del agua. El ruido de las cascadas. Ese sonido de la brisa en los álamos. En mi caso, que siempre visitan los teos. El agua del lago. Agua, Montaña. El silencio. los lagos que la rodean. Sí, el sonido del agua. El
esquí, el verano. Las aguas nacen acá, que es ese conjunto de bosques, lagos y arquitectura. Creo que es el mejor lugar del mundo para vivir. Bueno, ahí, a ver si alguien me estuvo escuchando, a ver a qué principio responde esta acción. ¿Es aplicable en cualquier destino o cualquier destino? Al ver si a alguien se le... ¿Qué pasó acá en esto? A ver si alguien lo deduce. A lo que hablaste hace un rato de la importancia que se le debe dar a los actores sociales y no ya pensar solamente en que son las empresas turísticas y el ente gestor del turismo los que tienen que participar de, de las decisiones respecto del desarrollo de la actividad. Y sí, para mí sí es aplicable a cualquier destino, porque si pudo ser aplicable a Bariloche, que tiene un montón de gente y mucha diversidad y muchas controversias, se puede aplicar a otros destinos. Perfecto. Gracias, Paula. ¿Alguien más quiere aportar algo? Acá, a ver, la idea del videito es, obviamente, como están marcando ahí en el chat, a ver, acá. Ahí está. Recién veo tu mensaje, Enzo, no lo, no lo vi. Bueno, la participación ciudadana, totalmente. Acá se construyó la marca destino, con la participación ciudadana y esto obviamente pasó por diferentes procesos, diferentes talleres y se llegó a un acuerdo general en donde obviamente bajo una normativa es una marca que va a quedar por un buen tiempo. Entonces esto marca un poco vieron que a veces entra una nueva gestión, saca toda la nueva marca y establece una nueva y es volver a empezar o volver a posicionamiento. Entonces, un poco la idea de lo que yo le decía hoy de establecer o sentar bien las bases en diferentes ramas o aristas para que independientemente de lo que pase con la política o la economía de turno, las decisiones que se toman sean algo sólidas y se consoliden en el tiempo. Si en este caso un ejemplo para el desarrollo de una marca de destino, ¿sí? Algo que se consensúa, entonces, ¿qué te brinda esto? Y bueno, que cada emprendedor, por más pequeño que sea, se apropia de su destino, ¿sí? Se apropia, como dice ahí Gaby, con una marca de identidad local, ¿sí? Entonces, todos somos parte y todos nos sentimos parte del destino y todos vamos a promocionar y sabemos cómo hacerlo, con qué marca, ¿sí? Un ejemplo nada más como para complementar uno de los principios de la gobernanza, que es la participación ciudadana. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, simplemente que me pareció espectacular eso de que hizo Bariloche, porque muchas veces uno como ente gestor cree que el destino tiene ciertas características o que o debe destacar ciertas cualidades. Y por ahí muchas veces puede ser que la visión que tiene la población local, digamos, no sea la misma. Y consensuar eso, la verdad que está buenísimo. Totalmente. Sí, 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 sí. Bien, si no hay ningún aporte, alguna pregunta, algo que quieran hacer. Solo permiso Sí. para recordar nomás lo de Karina Fortete, que era Ujú. en la charla que dio la directora de turismo de Montevideo, cuando le preguntamos acerca de cuál fue la clave, digamos, para aplicar DTI, que los calificaron para hacer Tour, fue la participación ciudadana, porque en realidad también hay que considerar que en el marco de la gobernanza son votantes y tiene que ver no solamente con la sensibilización y lograr ser eficiente en transmitir eso para que no haya brecha entre lo que dice Enzo, ¿no? Entre lo que piensa el ente y lo que por ahí
piensa la gente que le está dando sustento al destino, al residente. Entonces, no solo por eso, sino porque son votantes, y eso también garantiza cierta continuidad en la asignación de los recursos, en el sostenimiento de esa gobernanza. Es decir, tiene como muchas aristas el hecho de vincular a la ciudadanía, ¿no? A la gente que en realidad por ahí participa eventualmente, pero también participa con el voto, con las decisiones de otra manera fuera del turismo. Me quedó mucho eso de Karina cuando le preguntamos cuál fue la clave, por eso está bueno reforzar con esa charla. Perfecto. Bien. Yo quisiera hacer una pregunta, si puede ser, ahora Sí. que Ariel hizo ese aporte. Eh, ¿Hay vinculación entre lo que es el concepto de gobernanza y lo que es la noción, el concepto de todo lo que abarca desarrollo local? Y si querés te puedo comentar. Bien, En el caso de desarrollo local, acuérdate que fue un concepto que surge ya a mediados de los 90, más bien motivado por las necesidades de ciertos bancos financieras de aportar fondos para la recuperación de algunos pueblos que estaban en franco proceso de abandono. Así, por ejemplo, asistimos al desarrollo de los paradores españoles, en el caso de España, que es el caso que más conozco. Para mí, particularmente, el concepto de desarrollo local fue superado. De hecho, fue superado, digamos, por agotamiento, porque muchas, inclusive las universidades los tomamos. A mí me tocó estudiarlo allá en la década del 90, a principios de los 2000 lo replicamos. Se incorporó el concepto de desarrollo local, que es apostar a los recursos locales para, en este caso, el desarrollo turístico, y se lo incorporó como componente en los planes estratégicos que salieron ahí de 2003 en adelante. En las provincias, en la nación, se incorporó ese concepto. Yo creo que fue superado, y lo que sí se plantea ahora es como una especie de temática del desarrollo local, apelando a los recursos propios, a las capacidades, y lo supera ampliamente, a mí me parece, las 5 dimensiones que tiene DTI. Pero si repetimos un poco lo que se trataba de lograr con desarrollo local, es apostar a las condiciones locales para resolver ciertas situaciones que, por ejemplo, en ámbitos nacionales, internacionales o regionales no se pueden resolver. Entonces, desde el punto de vista académico, lo que te puedo decir es que creo que fue superado, y hoy, por ejemplo, en algunas carreras vas a ver que está como materia, en algunas otras está como tema, en algunos planes estratégicos aparece como un acápite, pero fue como el signo de una época. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Bien. Creo que estamos, ¿no? Por hoy. Bien, nos veremos el martes que viene, entonces, bueno. Nos vemos el martes que viene. Mañana, miércoles, más tarde el jueves, va a estar cargado ahí una pequeña actividad. Así que, como para ir avanzando en este módulo, y ya el martes que viene, con Ariel seguimos avanzando. Así que les agradezco mucho, que tengan muy buenas Sí, noches. Verónica, cerrar. una pregunta. Pero, Sí, sí, antes de cerrar, ya pasando asuntos varios. Bueno, primero, gracias, Jonathan, cierto, la parte teórica siempre, después de las largas jornadas de trabajo, son un poquito más pesaditas, pero sumamente necesarias. Siempre hay muchísimas cosas que rescatar, así que bueno, gracias. Saliendo un poquito de lo que es el tema de hoy, consulto, yo no sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa que los dos últimos trabajos que los estuve subiendo me arrojaron mensajes de no enviados y no sé si tengo notas, así que quiero saber más si lo planteo acá, después con quién lo veo eso, fuera de horario, porque creo que estoy sin nota en el módulo 2. Así dale. que consulto esto acá y después ustedes me pueden decir en el grupo con quién lo veo, pero lo quería dejar acá porque no sé si me pasa a mí mismo porque fueron los dos últimos trabajos que no me está, yo lo subo, me dice como que está subido, pero después tengo los mensajes dentro del aula virtual como que son trabajos pendientes de presentar. Dale, Vero. Vamos a chequear eso. Ahí ya lo consulto con Romy. Sí, Y Romy también me dio retorno, me dijo algo, pero bueno, igual estoy sin nota en el módulo, por lo menos yo no puedo en el módulo visualizar 2. esto, así que bueno, Dale, queda dale. como un temita. Gracias, Jonathan. No, por favor, ahí revisamos. Y te Dale, aviso. gracias. Dale.
Bueno, sin más, me exigió recuperatorio, Robert. Bueno, vamos a ver eso también, Robert. ¿A alguien más le pasó lo mismo? Bueno, a mí no me exigió recuperatorio, pero me tengo que recuperar y no me estoy dando cuenta. Todo a No lo diciembre, sé, no lo sé, no tengo nota. todo a diciembre. Sí. Dale, Está bravo la vamos. diplomatura. Bueno, y vengan a ver el atardecer de Encarnación, che, o sea, no se queden del otro lado, de este lado del río está muy lindo también, y ese skyline de Posadas, así que no se queden con lo que ven de Posadas. Les puedo asegurar que se No fue van la a tercera sorprender. nunca. Muy bien. Conozco Los, la in- tercera instalación, los es muy invito. lindo. Dale, Dale, gracias, gracias. gracias, chao, chao, Nos vemos. chao, chao. Bueno, Gracias, gente, buenas noches. que tengan Buenas buenas noches. noches.